Si estás pensando en iniciar una nueva carrera en el mundo de la ciencia de datos, cuanto antes empieces a programar, mucho mejor. La programación está en el centro de este mundo maravilloso. Todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer programando, a pesar de que existen herramientas donde la programación es limitada o más limitada, pero no vamos a llegar a ningún lado si no sabemos programar. Entonces, llegado a este punto, toda la pregunta o la pregunta que todo el mundo se ha hecho cuando empieza en este mundo es ¿y en qué lenguaje de programación empieza a programar? Y aquí pues nada, que os metéis en internet y busquéis un poquito entre los lenguajes de programación que más se utilizan para ciencia de datos. La gran pregunta que siempre aparece es ¿elijo R o elijo Python? Estos dos lenguajes de programación son los más populares dentro del mundo de la ciencia de datos. Y aunque en un mundo ideal sería bueno que aprendiésemos los dos lenguajes de programación, exactamente igual que no tiene sentido preguntarse si aprendo inglés o aprendo francés cuando podría aprender los dos. Eso siempre nos va a enriquecer y de hecho hay posibilidades en las que tiene sentido utilizar los dos lenguajes. Pero bueno, si estamos empezando hay que decantarse por uno para empezar. Y en este vídeo vamos a ver un poco las grandes diferencias entre R y Python sin decantarnos por ninguno, ¿vale? Esa queda a vuestra disposición. Daremos algunas tips sobre por qué elegir uno o elegir otro. Y lo vamos a ver tanto desde un ámbito teórico, que lo veremos al final con grandes diferencias a nivel más cualitativo, como a nivel un poco más práctico. Y vamos a ver un poco un ejemplo muy sencillito de cómo es el código en Python y cómo es el código en R, para un caso muy sencillito que va a ser analizar pequeñas cosas de la base de datos del Titanic. Así que vamos a ello. Me llamo Javier Canales y esto es Garage Data Pins. Vamos a empezar hoy con R. En este caso ya aquí vemos una de las grandes diferencias cuando trabajamos con uno u otro lenguaje de programación. Normalmente trabajar a pelo con un lenguaje de programación no se suele hacer. Lo que vamos a utilizar siempre son interfaces de programación llamadas IDEs que nos van a hacer la programación más sencilla. En el caso de Python, como veremos luego, el IDE de referencia en ciencia de datos es Jupyter, JupyterLab o Jupyter Notebook, y mientras que en R lo que todo el mundo usa es RStudio, que es esta interfaz que tenemos aquí, que a mí personalmente me gusta mucho y en muchos aspectos la prefiero a Jupyter, aunque normalmente trabajo en R yo. Y bueno, entonces RStudio, por lo que vamos a encontrarnos es esta interfaz modulada. Vamos a tener diferentes recuadros donde vamos a poder plasmar diferente información como vamos a ir viendo. Hemos dicho que vamos a trabajar con la base de datos del Titanic, tanto en este archivo R como en el cuaderno de Jupyter que vamos a ver luego. En ambos casos lo vais a poder descargar en la descripción de este vídeo por si queréis trastear. Entonces, vamos a ver que al final, a pesar de que la sintaxis tanto en Python y R es algo diferente, exactamente igual que el italiano y el francés no es lo mismo, pero también vamos a ver que tienen un poco la misma semántica y la misma sintaxis. Al final son lenguajes que van a estar escritos en inglés o tratando de emular en inglés y van a ser, o parte de lo que intentan estos dos lenguajes es hacer la lectura lo más sencilla posible. Entonces, lo primero que vamos a hacer en el caso de R es trabajar con ciertas librerías para poder manipular estos datos, para trabajar con la base de datos del Titanic. Aquí vamos a ver también grandes diferencias en cuanto al ecosistema con el que vamos a trabajar para ciencia de datos. En este caso, R va a tener un montón de librerías especializadas en ciencia de datos, pero las que más vamos a utilizar son las librerías que forman parte del conjunto de paquetes de Tidyverse. Todo el mundo que trabaje con R va a conocer estos paquetes y los va a trabajar un poco. Va a ser el estar por casa, el día a día de nuestro trabajo. Para poder utilizar estas librerías, lo primero que tendríamos que hacer es instalar esos paquetes. Para ello, para instalar paquetes, utilizamos este comando. Nosotros ya lo hemos hecho. Y vamos a trabajar con estas librerías, que son algunas de las que forman parte de Tidyverse. Hay otras. Y bueno, pues lo primero que vamos a tener que hacer es leer nuestro archivo, ¿vale? Yo lo tengo almacenado en local. La base de datos del Titanic la podéis encontrar en internet, aunque también la vais a poder descargar desde la descripción de este vídeo. Y para leer ese archivo utilizamos la función read.csv, ¿vale? Cuando yo la leo, vemos que ya he guardado una variable. Aquí tenemos el comando de definir variables, la fecha y el guión. Y vemos que ya se me ha creado aquí a la derecha información sobre la tabla que tengo. Esto es algo propio de RStudio, que no lo tenemos en JupyterLab. La opción de ver directamente esta información en una casilla diferente de mi base de datos. Y incluso si hago clic aquí, voy a poder ver la base de datos, la información que contiene.
Entonces está bastante handy esto. Y nada, entonces lo que vamos a hacer aquí es una serie de operaciones de preprocesamiento, de analítica y de visualización que vamos a reproducir luego en Jupyter con Python. Entonces algo que podríamos hacer, que siempre vamos a hacer a la hora de procesar nuestros datos, de limpiar nuestros datos, va a ser trabajar con el nombre de las columnas. Por ejemplo, en este caso, si yo quiero convertir la minúscula, voy a utilizar la función toLower y lo voy a aplicar sobre el nombre de las columnas. Entonces, cuando yo hago así, si nos fijamos ahora en la derecha, las columnas tienen la primera letra en mayúscula. Cuando yo corro, vemos que ya se me convierte en la minúscula. Algo importante que no he dicho es que R es un lenguaje de programación con clara vocación estadística. Esto se traduce en que va a contener una serie de estructuras de datos y tipos de datos básicos que están pensados para poder realizar operaciones estadísticas sobre ellos. En este caso, un ejemplo muy ilustrativo son los propios data frames, que en este caso son tipos naturales que ya están integrados en R y que sobre ellos es con lo que más vamos a trabajar. Es el ejemplo más parecido a la típica hoja de Excel. Esto, como veremos luego en Python, los data frames no los vamos a tener como tipos naturales de Python, sino que vamos a tener que recurrir a la librería Pandas para poder utilizar data frames. Otra cosa que podríamos hacer es convertir en índice una columna. En este caso voy a utilizar el Passenger ID para convertirlo en índice. Importante decir que los data frames de R no tienen índice, tienen algo que es muy similar, que se conoce como nombres de filas, los row names. Entonces, simplemente una diferencia terminológica aquí. Otra cosa que vamos a querer hacer es hacer una gestión de limpieza de nuestros datos. En este caso, imaginaros que yo lo que quiero hacer es borrar aquellas filas en las que no se conoce la edad del pasajero. Si yo me voy aquí otra vez a la base de datos y me fijo en la columna edad, bueno, nos vamos a encontrar que tenemos algunas casillas, algunas filas con valores nulos. Imaginemos que pues no me interesa, yo quiero hacer una analítica sobre la edad y por lo tanto pues me voy a cargar a aquellas personas en las que no conozca su edad. Pues para ello, aquí entramos en algo muy típico de R también, que son las pipes. Las pipes lo que me va a permitir es concatenar una serie de funciones, ¿vale? Dentro de la misma línea de ejecución. En este caso voy a utilizar la función dropNav, que me permite borrar valores nulos, y lo interesante de esta pipe, que se marca con este símbolo, es que ahí me permitiría ir añadiendo otras pipes, como veremos ahora un poquito más abajo, con algún ejemplo, de tal forma que yo voy a poder ganar tiempo, ahorrar en líneas de código y hacerlo con una sintaxis muy intuitiva y muy facilita. Entonces, cuando corro esta celda, defino de nuevo mi variable, mi df, en el que me he cargado esos valores nulos, y vemos que antes teníamos 800 pasajeros y ahora tengo 700 casos. Más cosas, ya un poquito de análisis exploratorio de nuestros datos. Pues yo podría buscar, por ejemplo, quiero saber información de cuál es la persona más joven y más vieja que estuvo en el Titanic. Para ello, puedo utilizar este subsetting. En este caso también cambia un poquito la sintaxis respecto a Python. Vamos a utilizar el operador which, cuál es la celda donde se encuentra el máximo de la columna edad. Y aquí me aparece esta persona que tenía 80 años, el aldernon Henry Wilson. Y lo mismo con la persona con menor edad. En este caso aplico el min. Cositas que podría hacer. O calcular, por ejemplo, cuánto recaudó la compañía del Titanic en billetes. Para ello, tan fácil como hacer la función sum y aplicarlo sobre la columna fair, que es el precio que pagó cada persona. Tan simple como eso, y vemos que la compañía recaudó más de $24,000 en billetes. Podría calcular también la edad media desagregándolo por hombres y mujeres. Para ello voy a utilizar las típicas columnas GroupBy, y aquí es donde vemos lo interesante del Pipe Operator. Cojo mi df, aplico el GroupBy sobre la columna sexo y luego sobre ese GroupBy utilizo la función Summarize, que me va a permitir hacer las funciones agregadoras pertinentes, que en este caso voy a llamarla minAge y le voy a decir que me calcule la media de edad. Cuando corro, veo que me aparece este tibble, que es una versión mejorada de los data frames, y yo voy a tener aquí por la edad media. Y ya por último vamos a ver un par de ejemplos en los que podríamos hacer visualización. Aquí esto es uno de los grandes temas donde R me parece bastante mejor que Python. Ya lo veremos más adelante, pero podemos decir que ggplot, que es la librería de referencia para hacer visualizaciones de datos en R, es una librería maravillosa, con una documentación que si vas a internet es genial, y la sintaxis que utiliza pues es muy intuitiva. Lo que vamos a hacer es dividir el gráfico en diferentes elementos. Por una parte vamos a utilizar la función ggplot
para coger por una parte los datos que vamos a utilizar de referencia, en este caso van a ser datos que están en la base de datos del Titanic. Luego voy a hacer la función del mapeo, que aquí voy a decirle las columnas que me interesan para mi gráfico, que en este caso pues voy a mostrar simplemente un gráfico de barras donde se muestran las personas que murieron y sobrevivieron, entonces me interesa la columna Survive. Y luego, utilizando el más, voy a ir añadiendo otros elementos de mi gráfico. Algo que voy a tener que meter es la figura geométrica que voy a tener aquí. Se conoce como geom / lo que sea. En este caso, si me interesa un gráfico de barras, es geom bar. Y aquí le voy a dar información de la estética de ese gráfico, que en este caso simplemente me voy a centrar en los colores. Y luego voy a ir añadiéndole elementos que tienen que ver con otros elementos que aparecen en mi gráfico, como son el título y las etiquetas de los ejes. Cuando yo corro, vemos que a la derecha me aparece el gráfico. Por defecto, ggplot tiene ya la cuadrícula con el fondo gris. En líneas generales, todo lo que vayamos a hacer con ggplot por defecto está diseñado para que quede bastante bien, ¿vale? Y es una gran ventaja comparado con las herramientas de Python para visualizar datos. Y aquí pues, tenemos que decir que ggplot se lleva la palma. Si bien hay alternativas en Python que tratan de emular esto sin llegar a conseguirlo, en mi parecer. Y aquí tenemos un ejemplo más en el que vamos a pintar un histograma de la edad. Algo más simple, en este caso igual, ggplot, base de datos, el mapeo de las columnas, que en este caso es un mapeo de la edad, por lo que lo meto ahí, ¿vale? Y luego dibujo un histograma, en este caso es geom histogram, y le digo los colores. Entonces, esto es un pequeño ejemplo de todo lo que podemos hacer con R. La sintaxis, como podéis ver, es bastante intuitiva, aunque, a mi parecer, también la sintaxis de Python para empezar es un poquito más legible. Vamos a ir, de hecho, a Python ahora y vamos a hacer un poco lo mismo. Primer cambio que nos vamos a encontrar aquí, como ya hemos mencionado, no vamos a trabajar con RStudio, que sí que se parece bastante a los IDEs más convencionales, con esa estructura modular en el que voy a tener información separada en diferentes recuadros. Aquí vamos a trabajar con JupyterLab, que es el IDE que más se suele utilizar para hacer ciencia de datos aquí, y tiene una estructura algo diferente. En este caso, yo voy a poder añadir también otras cosas, por ejemplo, puedo crear la terminal allí, y puedo crear esas estructuras modulares, todo eso lo tenemos, pero lo que caracteriza a Jupyter por encima de cualquier otra cosa es el uso de una estructura de celdas. Ya hemos mencionado en otros vídeos sobre qué es JupyterLab, pero en este caso yo voy a correr celdas que tienen una autonomía y bueno, pues vamos a ir viendo cómo podemos resolver el ejercicio que hemos hecho en R ahora con Python. En este caso vamos a importar las librerías que vamos a utilizar de referencia. En este caso, lo que más vamos a trabajar son con librerías de pandas, NumPy también, aunque no lo vamos a utilizar aquí, y luego de visualización de datos, Matplotlib y Seaborn son como las referentes. Y bueno, pues para leer el archivo utilizo una función que en este caso no es propia, no es originaria de Python, sino que tenemos que recurrir a pandas para poder hacer la lectura del archivo. Y aquí tengo por la misma información que me encontré en R. Para convertir las columnas a minúsculas voy a utilizar estructura que vemos que es completamente diferente a R, en este caso es un poco más compleja. Voy a utilizar una list comprehension para convertir a minúscula los nombres de las columnas. Para convertir el passenger ID en el índice voy a utilizar el método setIndex. Aquí podríamos hablar también de grandes diferencias que hay en la forma en la que está diseñado Python y R. Python está diseñado como un lenguaje que permite programación orientada a objetos. Esto significa que cada tipo de dato, cada cosa que tenemos en Python va a ser un objeto que va a tener una serie de propiedades y funcionalidades que vamos a llamar métodos y que van a suponer una sintaxis algo distinta. En este caso, el DataFrame, que lo he definido aquí con la variable de f, pues va a ser un tipo de dato de DataFrame de pandas que va a tener una serie de propiedades y que voy a poder acceder a ellas utilizando el punto y luego poniendo el nombre del método asociado al DataFrame. En este caso, setIndex. Para guardar valores nulos utilizo el método dropNav. Para hacer el pasajero más joven, vemos que la sintaxis es bastante parecida. Voy a hacer un subset y en este caso lo que le voy a decir es seleccióname dentro de la columna age aquella columna donde la edad sea la mínima. Y aquí me aparece el Thomas otra vez, que ya lo vimos antes. Este era el mínimo, es un chaval que tenía menos de un año, y el mayor, esta persona de 80 años. Para calcular la suma de los elementos, aquí en R hemos dicho que las columnas se seleccionaban con el $. Aquí en Python lo vamos a poder hacer o con el punto o con el corchete y las comillas. Cualquiera de las dos formas nos vale. Para hacer la edad media de hombres y mujeres, aquí es algo más sencillo.
aunque a mí me gusta más cómo lo hace con R, es un poco más, tiene más verborrea, pero creo que se entiende mucho más que el group by que tenemos aquí. Lo que voy a hacer es group by sobre la columna sexo, luego voy a seleccionar una columna y voy a aplicar la media sobre ella y tendría la conclusión. Y luego ya por último, pues lo que vamos a tener son las formas de hacer visualizaciones, que aquí ya hemos dicho que R se lleva la palma y yo lo que podría hacer es un count plot para mostrar quiénes sobrevivieron y quiénes no. Voy a utilizar la función countplot de Seaborn, que es otra herramienta de visualización de datos que ya hemos mostrado en otro vídeo. Pero luego, para cuestiones estéticas, voy a tener que recurrir a Matplotlib para poner el título, por ejemplo. Y al final, pues voy a tener 3 líneas de código. El problema de esto es que cuanto más elementos queramos modificar de mi gráfico, las líneas de código se van a hacer enormes para hacer un gráfico simple y esto se vuelve bastante caótico. Y para colmo, la documentación de Matplotlib sobre todo no es ninguna maravilla. Entonces, corro la celda y me aparece este gráfico con un fondo blanco que no es nada aparente. Voy a tener que jugar con los elementos estéticos del gráfico y para ello podría utilizar el estilo Seaborn, que lo creo con esta función sns.set, y ya me quedaría algo un poquito mejor, un poquito más agradable a la vista. Y para el histograma, pues lo mismo. Hago sns.set y en este caso utilizo istplot y me quedaría esto que ya no está tan mal. Entonces, ejemplo de cómo varía la sintaxis entre Python y R, pero luego vamos a encontrarnos otras muchas diferencias que tienen un carácter más cualitativo y que va a ser importante que las tengáis en cuenta cuando tengáis que decidir si utilizo o si me decanto por R o por Python. En cuanto al uso, debemos decir que Python a día de hoy es el lenguaje de programación más popular del mundo y parte de la culpa de esa popularidad es que es un lenguaje súper versátil. Es un lenguaje que lo vamos a aplicar en todo lo que podamos imaginar del ámbito de desarrollo de software, desde creación de videojuegos, desarrollo de apps, temas de ciberseguridad y por supuesto ciencia de datos, mientras que R está mucho más recluido al mundo académico de la investigación. Y también hay gente que lo utiliza en el mundo de las finanzas. Pero sin embargo, si queremos hacer una página web con R, nos vamos a volver locos. Aquí os dejo la fecha del año de lanzamiento, que bueno, tienen más o menos la misma edad, el 91 Python y el 93 R. En cuanto al ecosistema, aquí al final la gran versatilidad de Python se traduce en que tengamos muchas más librerías creadas por usuarios. No lo he puesto aquí, pero decir que tanto R como Python son lenguajes open source. Esto significa que todo el mundo puede participar en el mantenimiento, desarrollo y mejora de estos lenguajes. Y gran parte de esas mejoras se explican a través de los paquetes. Los paquetes son, piezas de código que han creado usuarios y que se ponen a disposición del público para que básicamente no tengamos que inventar la rueda cada vez que queramos hacer algo. En el caso de Python, al ser tan versátil, pues no hace extrañar que haya librerías de todo, que están almacenadas sobre todo en el Python Package Index y tenemos a día de hoy más de 300.000 paquetes, mientras que en R tenemos en CRAN más de 20.000 paquetes. Son menos, pero es importante decir que esos 20.000 paquetes casi todos tienen que ver con ámbitos de ciencia de datos o de analítica o de estadística, por la que nos vamos a encontrar una mayoría de paquetes disponibles para análisis de datos en R que en Python, lo cual esto es una ventaja para R. En cuanto a nivel de dificultad, siempre se ha considerado que Python es uno de los lenguajes más fáciles para aprender a programar si no tienes ni idea, si no has programado antes. Tiene una sintaxis muy sencilla y muy legible, muy parecida al inglés. Mientras que R, si bien al principio puede ser fácil, o puede parecer sencillo también, pero la curva de aprendizaje es un poco más empinada, especialmente cuando entramos ya en temas, en funcionalidades más avanzadas y más difíciles. Hablamos también de los IDEs, que ya hemos hablado que RStudio es el IDE de referencia, es una herramienta buenísima, a mí me encanta, en muchos aspectos me gusta más que JupyterLab, pero bueno, hay también diferencias, como ya hemos visto. Y en el caso de Python, Jupyter en el mundo de la ciencia de datos es lo que más se utiliza, si bien hay otras herramientas que también no son muy populares, como VS Code, Visual Studio Code y muchos otros, como Pyder, o si queremos trabajar con otros ámbitos de desarrollo de software, pues vamos a tener otros IDEs especializados para hacer desarrollo de aplicaciones o de páginas web. Por ejemplo, PyCharm es de los más utilizados. Cuando pasamos a las ventajas, a día de hoy son dos lenguajes muy potentes que en gran parte han aprendido de las virtudes del otro para tratar de superarse. En el caso de R, es un lenguaje que tiene vocación estadística. Cuando se desarrolló en 1993, estaba pensado para hacer estadística y análisis de datos, por lo que nos encontramos tipos de datos
y formas de proceder que están expresamente pensadas para hacer esos procesos de analítica mucho más sencillos. Por ejemplo, la presencia de tipos de datos que permiten operaciones vectorizadas, como los data frames. Esto es algo que lo vamos a encontrar en R, mientras que no lo vamos a encontrar en Python. Y vamos a tener que recurrir ahí a otras librerías como Pandas o como NumPy para poder hacer eso que podemos hacer naturalmente con R. Hay muchos paquetes de ciencia de datos en R, lo cual también es una gran ventaja. Y en tema de visualización de datos, pues muchísimo mejor R que Python. En cuanto a las ventajas de Python, la versatilidad es clave. Yo diría que es la gran ventaja. Si aprendemos Python, vamos a aprender herramientas o vamos a poder utilizar este lenguaje para hacer muchas cosas. Podríamos decir que Python a día de hoy es como el inglés de los lenguajes humanos, nos va a abrir un montón de puertas, se utiliza en todos los ámbitos, en todos los países del mundo, y esto solo pueden ser ventajas. Esa gran comunidad que tiene Python, o esa gran popularidad de Python, se traduce en que va a haber muchísimos usuarios que lo utilicen, y esto solo son ventajas. Nos va a permitir que haya más probabilidades de encontrar resolución a nuestras dudas en Internet, va a haber mucha más documentación. En líneas generales, ese efecto plataforma que tiene Python se va a traducir en un montón de ventajas que van a hacer la programación mucho más sencilla. Hablamos de la interpretabilidad también que tiene Python y la legibilidad, que ya lo hemos mencionado. Y por último, también mencionar que si bien R tiene muchas más librerías de ciencia de datos, cuando hablamos de Machine Learning e inteligencia artificial, la palma se la está llevando Python. A día de hoy hablamos de ChatGPT, hablamos de inteligencia artificial generativa, y ahí la verdad es que la inmensa mayoría se decanta por hacer Python para hacer estos modelos más complejos, ¿vale? Entonces, si vais a trabajar en un ámbito donde el Machine Learning está a la orden del día, posiblemente Python sea una mejor opción. Y por último, hablando de desventajas, en cuanto a R, pues si eres un programador nuevo te va a salir mejor aprender Python que R, te va a ser más fácil de aprenderlo. Comparado con Python, la comunidad de usuarios es más limitada y esto pues tiene esos problemas también, menos recursos, menos posibilidad de encontrar respuestas a vuestras dudas. Y luego una desventaja que es común tanto a Python como a R, que cuando empezamos a trabajar con cantidades enormes de datos, son lenguajes que se vuelven poco eficientes. Y aquí pues vamos a tener que recurrir a otros lenguajes o herramientas más optimizadas para poder hacer una gestión más optimizada de esas grandes cantidades de datos. Eso es uno de los problemas de Python. Y el otro que menciono aquí, que ya lo he dicho, es el tema de la visualización, que a mí se me sigue atragantando y preferiría una sintaxis más parecida a la de R que la de Python para poder hacer visualización. Esto ha sido todo. Espero que este contenido os haya ayudado para tener una idea más clara sobre las diferencias entre Python y R. Al final, en un mundo ideal, sería bueno que supiéramos los dos lenguajes, pero si este no es el caso, pues toca decantarse por uno, hay que empezar por algún sitio. Y yo ahí no me mojo, no os voy a decir por cuál debéis empezar. Va a depender un poco de cuál os apetezca más, si tenéis conocimientos previos y sobre todo, al final va a ser una pregunta que a la hora de empezar nos va a importar, pero sobre todo cuando entramos en un curro nuevo, en un trabajo nuevo, va a depender mucho también de lo que haga, el tipo de cosas que haga vuestra empresa y cuál sea el lenguaje de referencia que utilice el resto del equipo. Va a haber muchos momentos en los que tengáis libertad para decidir utilizar uno u otro, pero cuando trabajáis en equipo y se demanda que se trabaje en el lenguaje común, pues ahí, dependiendo de lo que haga el equipo, tendréis que aprender uno u otro. Lo bueno es que tienen sintaxis que son bastante parecidas y todo lo que aprendáis en uno, en gran parte de esos conocimientos los vais a poder transferir al otro, siendo el aprendizaje pues mucho más sencillo. Así que nada, hasta aquí hemos llegado. Si tenéis dudas o preguntas, dejadlas en los comentarios y os contestaremos encantados. Y si os ha gustado este vídeo, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal, porque vamos a seguir aquí subiendo pues vídeos súper interesantes sobre analítica de datos en diferentes lenguajes de programación. Así que nada, nos vemos en próximos vídeos.